El padre Francisco de Rú es el director de la Comisión de la Verdad, dirigió la Comisión de la Verdad durante estos 3 años y medio que duraron preparando este informe finalmente entregado, con 10 capítulos, miles de entrevistas, más de 15.000 entrevistas, miles de personas, más de 30.000 personas que presentaron su testimonio allí, un informe es el retrato de 60 años de guerra en Colombia. Padre de Rú, buenos días. Gracias, Néstor, muy buenos días y gracias por invitarme a la audiencia de ustedes. Gracias, padre, a usted por acompañarnos. ¿Cuál es, en su concepto, padre, la conclusión de este informe de la Comisión de la Verdad? Néstor, la presencia de una tragedia muy grave que está en el corazón de Colombia, una de las crisis humanitarias más graves del mundo, que continúa, entre otras, por la penetración del narcotráfico en el corazón de todas las cosas del país, para continuarse muy peligrosamente, porque, pues, si bien el conflicto duro, militar profundo entre las FARC y el Estado legítimo terminó, las cosas de fondo no acaban de acabarse. La realidad de que cada 10 personas que murieron en el conflicto armado, 8 eran no combatientes civiles. Entre 1985 y el 2018 perfilamos la cifra de un poco más de 470.000 personas muertas, pero muertas por el conflicto, matadas en el conflicto. De esas es que digo, de cada 10, 8 eran civiles no combatientes, de manera que el sufrimiento fue la sociedad civil. La guerra mata civiles y mata civiles no combatientes, los secuestra, los rompe con las minas antipersona, los desbarata con las masacres, viola y abusa a las mujeres, destruye a los pueblos indígenas y a los pueblos afro. Eso es una cosa muy, muy dura. Y la necesidad de que realmente paremos esta cosa entre todos, aceptando la grandeza de nuestras diferencias políticas, étnicas, de género, de cultura. Creo que esa es la belleza de Colombia. En lugar de generar de eso que nos pasó, que por supuesto tiene responsabilidades, pero no convirtamos eso de nuevo en un escenario de señalamientos y de odio, sino venga, aceptemos unos y otros y vamos a construir un país distinto. Sí. Padre, estoy leyendo el informe, le mentiría si le dijera que ya lo leí todo, porque es un informe muy largo. Y todavía no he recibido las 5.000 páginas de los capítulos. No, de acuerdo. Padre, pero hay una pregunta que me ha rondado desde el primer renglón hasta lo que he leído, y es ¿quién? ¿Quién comenzó la guerra en Colombia? ¿Quién atizó la guerra en Colombia? Esa sí que es una pregunta difícil de lado y lado, porque nosotros encontramos de una parte atrás, en las raíces de la violencia colombiana y del inicio de la fuerza que va tomando el comunismo, la percepción de que había que, en este país católico y este país en sus tradiciones, había que defenderse con eso, con el Estado. Si usted se tira atrás hasta la ley heroica, y luego la entrada también de fondo de las cosas que acontecieron en torno a todos los episodios de Marulanda y el comienzo del bombardeo a las repúblicas independientes, en las que una lucha campesina, que desde entonces, como lo vio el general Ruiz Noboa, si hubiera podido solucionar con formas inmediatas de apertura a ese campesinado y dándole entrada, se lo miró como una solución militar, en el contexto muy complejo de la Guerra Fría, en que estaban metidos por supuesto, los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo, en un mundo dividido, y en el escenario también de la Revolución Cubana, de las pasiones que surgieron entonces, de entusiasmos que a través de revoluciones armadas se podían cambiar las cosas cuando se daban la lucha contra las colonias, o de las colonias por independizarse en el África, y hubo la revolución en Nicaragua, y hubo la revolución en El Salvador. Todas esas cosas se mezclan muy hondamente. El esfuerzo de Colombia por conseguir la paz en el Frente Nacional, por lo menos entre los partidos,
todo lo que queda por fuera, porque el poder entonces se lo comparten entre el Partido Conservador y el Partido Liberal sin darse cuenta del escenario social que quedaba aparte. Y, bueno, y nosotros, en la idea de que la solución al problema de la seguridad era una solución armada, cuando se trataba de un problema político, que teníamos que sentarnos entre ciudadanos a resolverlo, pero insistiendo en que la solución es militar y el ataque a esa solución es militar, hasta quedar metidos en un modo de guerra. No nos hemos podido salir, que finalmente entre el narcotráfico a incendiarlo, porque al narcotráfico la guerra le conviene inmensamente, incluso a la guerra contra el narcotráfico, porque eleva inmediatamente las posibilidades de profit en el negocio. Sí. Qué pena soltar eso así, pero por supuesto la cosa tiene una complejidad enorme. No, es que en medio de todo, el quién está, sé que es una pregunta muy difícil de responder y sé que tal vez no tiene respuesta, padre, pero es que el quién está amarrado, por supuesto, a la controversia natural que genera el informe. Alrededor de sesgos, usted escuchó la declaración del presidente Duque, me imagino, sobre el informe de la Comisión de la Verdad. No lo he oído. Sí. Sí ha habido una en estos días, ayer o hoy. Ayer. No, diciendo que espero que este informe no sea de la posverdad, que es decir, que no sea basado en fake news, que espero que no tenga sesgo ideológico. A quienes han dicho eso, lo sugirió el propio presidente Duque, padre de Ru. ¿Usted qué le responde? Néstor, que es perfectamente normal, eso es parte de la verdad de Colombia, que estamos llenos de prevenciones, que estemos llenos de suspicacias, que estemos llenos de prejuicios. Eso es perfectamente normal, es parte de la verdad de Colombia. El presidente lo pone en evidencia y hay que aceptarlo, porque detrás de eso hay sufrimientos, hay dolores, hay, si no en sí mismos, en las familias de amigos, en las personas con las cuales unos y otros tenemos las relaciones, y detrás de eso hay brutalidades humanas muy hondas, y hay movilizaciones políticas que han tratado de apoderarse de ese dolor para señalar que los otros son los malos, de todos los lados. De manera que eso es perfectamente normal. Hay que trabajar en ese escenario porque es parte de la verdad del mundo simbólico, que es el mundo real humano. Eso es realidad. Y sobre eso hay que trabajar. Y sobre eso hay que abrirse a una conversación de fondo, que es lo que nosotros queremos. Venga y encaremos. En el Nos informe, cuesta tanto encarar. en el informe padre de Ru, ¿ustedes le adjudican menos culpas a la guerrilla o a los paramilitares que al Estado colombiano? Ah, por supuesto. A ver, lo que le quiero decir. Mire, tome por ejemplo las cifras. Nosotros, en la mayor, pues si usted se va al secuestro, por ejemplo, que las cifras que hemos ido ya precisando son más de 50.000 secuestrados. Pues casi la mitad de los secuestrados son de las FARC. Luego viene el ELN, los paramilitares, el ELN y luego los paramilitares. Yo creo que primero están los paramilitares y luego el ELN. Si usted se va si usted toma, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre 112 fuentes distintas en un ejercicio muy riguroso en que utilizamos también inteligencia artificial y todo lo último para tratar de perfilar las cifras. Pero es allí donde encontramos, por ejemplo, esa cifra de los 470.000 homicidios y por lo menos 110.000 personas desaparecidas. Creo que exactamente son 126.000, lo cual pues pone los muertos por causa del conflicto, como le decía antes, en un número impresionante. Lo más impresionante de eso es que en un conflicto armado entre el ejército, como le decía antes, y las insurgencias, por cada 10 muertos, 8 eran civiles no combatientes desarmados, lo cual hace tan duro. Pero padre, ¿por qué me dice usted que es más responsable el Estado que la gente que se alzó, la guerrilla o los paramilitares, contra el Estado? No,
yo no sé si en la comisión se dice eso. Ese juicio no creo que esté en ninguna parte. Yo creo que se ponen las responsabilidades, pero no sé. Yo francamente no, pues tendría que revisarlos en algún sitio en que se diga es más responsable el Estado que la guerrilla, o es más responsable en esto la guerrilla que los paramilitares. Ponemos las responsabilidades, pero no sé, porque es que ese juicio de quién es más responsable y de señalar usted tiene más culpa que yo, es parte de lo que nos pasa en el debate colombiano. A un presidente se le dice, mire que durante su gobierno hubo 2.000 líderes que fueron asesinados. Yo le dije, pues en el suyo, cuando usted estaba aquí, hubo 4.000, usted tiene más culpa que yo. Eso no tiene sentido. Sí, padre, pero fíjese usted, sí, padre, que cuando usted dice que tienen muchos relatos hablando de lo que es la historia de las víctimas, después de que se conociera el informe final que ustedes presentan, hay muchas de ellas, muchas víctimas de las FARC, víctimas de secuestro, que están alzando su voz y dicen, la comisión no nos escuchó, pedimos ser escuchados y no fue atendido ese llamado, nuestro relato no hace parte de ese informe. ¿Cómo fueron seleccionados, cómo fueron escogidas las víctimas que hacen parte de ese informe final? No las escogimos. Nosotros abrimos 28 casas en los territorios, hicimos convocatoria a todo el que quisiese venir, estuvimos abiertos todo el tiempo y vinieron los que quisieron. Fíjense una cosa que es muy interesante, en los testimonios recogidos por la comisión, los mayores responsables a juicio de las víctimas son las FARC. Repito, en los testimonios recogidos por la comisión, los mayores responsables son la guerrilla, los segundos son los paramilitares y finalmente son fuerzas del Estado. Pero en gran proporción, en los testimonios recogidos por la comisión, ya cuando la comisión entra a coger los testimonios que tiene la Fiscalía, lo que nos entregó la Procuraduría, lo que tiene el RUT, el registro amplio de víctimas del Estado, y combinamos todo eso, la mayor parte de los homicidios y de las violaciones son hechas por los paramilitares. Lo segundo, estamos hablando en números, lo segundo son la guerrilla, y lo tercero son entidades del Estado. Pero en lo que recogió la comisión, en la gente que le llegó a la comisión, la mayor parte son victimizaciones producidas por la guerrilla. Sí, pero le pregunto puntualmente, padre de Rú, por las quejas, por las manifestaciones que han hecho, por ejemplo, el general Mendieta, que estuvo 12 años secuestrado por las FARC, o por ejemplo, Jaime Felipe Lozada, que es representante a la Cámara por el departamento del Huila, que son voces muy notorias, muy significativas entre ese universo de víctimas que dicen, no fuimos atendidos, pedimos ser escuchados y no nos recibieron en la Comisión de la Verdad. ¿Alguna consideración sobre estos dos casos en particular? No, es que no sé con precisión, pero por supuesto no sé quién en la comisión les haya dicho que no. Al general Mendieta, junto con los miembros de la iglesia que estaban allí, jugando un papel muy importante en las negociaciones de La Habana, cuando las víctimas fueron a La Habana, nosotros lo escogimos y lo acompañamos para que le hablara a la FARC. Es importantísimo su caso. Un hombre que estuvo secuestrado durante 14 años, que le pusieron cadena, no solamente en los pies, sino en el cuello. Recuerdo perfectamente la conversación en La Habana ese día con los hombres de la FARC, cuando nos dijeron, ¿por qué lo trajeron aquí si él es simplemente un presidente, es simplemente un prisionero de guerra, pero no es una víctima? Y yo personalmente les dije a los de la FARC, ¿cómo es posible que ustedes digan eso? Esto es una víctima, esto es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Un hombre tenido en esas condiciones, violando todas las cosas que plantea el derecho internacional humanitario sobre los prisioneros de guerra. Mendieta sabe eso. Estoy absolutamente seguro que, es decir, no sé quién en la Comisión de la Verdad le puede decir a Mendieta que quiere hablar, que nos interesa inmensamente ese testimonio. Nosotros a usted no lo recibimos. Ni sé tampoco el caso del parlamentario de quien me está hablando,
Afortunadamente tenemos 2 meses en adelante para que podamos seguir conversando con ellos. Pero también les digo, es que estamos hablando de más de 9 millones de víctimas. Si nosotros los hubiésemos seguido a todos, mire, si le hubiéramos dado 1 minuto a cada víctima, nos hubiera tomado 17 años poder escuchar lo que Colombia quería decir. Así que vamos a tener mucha gente, pero mucho más que estos super personajes importantísimos para el país, pues hay multitud de víctimas de otra parte que trataron de llegar y no alcanzamos. Y créame que pusimos el alma en llegar a la mayor parte posible de la gente. Padre, quería preguntarle por el capítulo de los empresarios, sobre su responsabilidad. Al final, todo este tema, además de la violencia, pasa por los excluidos, y esos excluidos son los campesinos, son los afrodescendientes, y además de esa responsabilidad que seguramente tuvieron esos empresarios, pues también tienen unos retos a futuro, y ese reto seguramente pasará por idear una manera de ahora incluir a todas estas víctimas. Sí, por supuesto. Nosotros no hicimos un capítulo, quisimos hacerlo en algún momento, un capítulo sobre la situación económica del país, porque no en vano Colombia está en todas las cifras internacionales, empezando por el Banco Mundial, como uno de los 10 países más inequitativos del mundo, y uno de los pocos países de la mayor concentración de la tierra en el mundo. Y desde muy antes, incluso Estados Unidos, por allá en los años 60 pidió que Colombia hiciera una reforma agraria, cosa que nunca hicimos. Y la posesión de la tierra y el dominio sobre las tierras se convirtió en una forma de poder político muy hondo, y el narcotráfico hizo después una contrarreforma muy en serio. Y todo eso complica enormemente. Muchísimos empresarios, la mayoría de los empresarios de Colombia no se metieron en la guerra, fueron afectados por la guerra. Pero hay empresarios y hay empresas que financiaron paramilitarismo por diversos motivos, por asuntos de seguridad, porque sentían que el ejército no los protegía, que no era suficiente en momentos muy complicados desde muy atrás en el conflicto. Hay empresarios que se vieron forzados a pagar extorsiones muy fuertes. Hay otros que, como costos de transacción, financiaron a la guerrilla y a los paramilitares para que no les estorbaran en sus proyectos económicos y en sus iniciativas, lo cual es por supuesto muy delicado. Hay empresarios que tenemos ahí el testimonio de un hombre valioso, honrado, que poco antes de morir habla con la comisión y dice: yo quiero que esto se sepa, nosotros financiamos a paramilitares en Urabá, y lo hicimos porque íbamos detrás de esas tierras y sabíamos que en esas tierras andaba la guerrilla. Y él mismo dice: nunca me imaginé que esto iba a producir tantas masacres y que nosotros hubiéramos empujado esto. Hay de todo. ¿Y ese empresario, padre, tiene nombre? Claro que tiene nombre, pero claro que tiene nombre, y lo encontrás es que en este momento tengo muchos nombres en la cabeza, pero está en la información de la comisión. Y por supuesto hay un montón de empresarios, ganaderos, medianos empresarios, empresas de transporte, que sufrieron tremendamente con esto, un montón de negocios que se fueron de calle. El golpe a la economía del país ha sido durísimo por todo esto, pero por supuesto que padre, sí. ¿En qué momento los empresarios dejaron de pagar vacunas, que era cuando llegaban los señores a decirles: o me dan una cuota por cada vaca, por cada hectárea, o los mato, y se volvieron cómplices de los victimarios? Pues el momento de decírtelo con absoluta precisión no es fácil, pero hay un momento en que ellos, no pocos sectores, es que la cosa es compleja, contribuyen a financiar a las Convivir, y luego los Castaño
entran a fondo sobre las convivir y convierten eso, que era un asunto legal, en un aparato que fuera las Autodefensas Unidas de Colombia, y el paramilitarismo se consolida compradas las patentes de los grupos paramilitares por el narcotráfico, y entonces el narcotráfico financia eso con toda su fuerza y entran a fondo en las masacres de Colombia. Y en esos momentos, por ejemplo, pues en la angustia que políticos y algunos empresarios buscan, por ejemplo, a los Castaño en Córdoba para que se vengan al Valle del Cauca y al Pacífico y consideran y conformen el bloque Calima, sí, que fue brutal en todo el territorio. Y esa historia está toda ahí y la leeremos. La leeremos, padre. En algún momento ayer en su intervención, padre de Ru, usted dice por qué la sociedad colombiana fue prácticamente inerme ante la barbarie que estaba viviendo a su lado. Es una muy buena reflexión para todos. ¿Por qué cree usted que la sociedad colombiana se quedó quieta ante la barbarie que avanzaba, padre? Pues es una pregunta que la lanzamos para que la reflexionemos juntos. ¿Cómo fue posible que estuviera pasando estas dimensiones de destrucción entre todos nosotros y que no hubiéramos comprendido que éramos nosotros, colombianos, los que estábamos metidos en esto? Era Colombia la que se estaba rompiendo. Es que la profundidad del sufrimiento es muy grande. Es que uno no puede vivir así con miles de mujeres abusadas por actores armados nuestros, con una cantidad de muchachos colombianos, ciudadanos, casi todos católicos, guerrilleros, paramilitares, soldados, policías, enfrentados en unas batallas inútiles, muchos de ellos peleando y saber por qué estaban peleando, y muertos en una cosa sin sentido. Pero al mismo tiempo, por cada uno de ellos que morían por 8 o 9 civiles. ¿Cómo es posible que no caímos en la cuenta? ¿Cómo es posible que dejamos pasar las grandes masacres? La Gabarra con más de 100 personas, Barranca Bermeja con 37, El Salado con 120, Bojayá con 87, y etcétera. Y era como si estuviéramos viendo una novela barata. Nosotros, y por eso el mundo diciéndonos, es una crisis gravísima, es una crisis humanitaria de las más grandes de la humanidad. Ustedes son el segundo país del mundo en minas antipersona. ¿Cómo es que esa sociedad no reacciona? Y en lugar de reaccionar nos ponemos a pelear, a decir quién tiene más culpa que el otro. En lugar de decir, venga, arreglemos esto en serio. Bueno, pero eso es lo que siento en el alma, pero claro, planteémonoslo, padre, y resolvámoslo. Padre, en ese contexto en el que usted está planteando, hay que pensar también en la acción de la Iglesia, por ejemplo. Sí. Desde todo lo que ha escuchado, desde todo lo que está escrito allí, la historia, la vida, el dolor que está allí, ¿cómo vio la acción de la Iglesia? ¿Qué hizo o qué debe hacer? Mire, vemos cosas extraordinarias. Aquí hay 2 obispos asesinados, hay luchadores por la paz de una fuerza inmensa, inspirados por la fe. Hay entre los hombres y mujeres que luchaban por la paz en Colombia sin armas y que murieron en toda esta tragedia, hay mucha gente de iglesia y de las iglesias, así como líderes espirituales de los indígenas y de los pueblos afro, y eso es muy hondo. También hay responsabilidades de no haber visto la gravedad de las cosas que estaban pasando cuando se tiene un liderazgo espiritual sobre un país. Hay cosas de atrás que quedaron muy marcadas en la movilización de los ánimos en Colombia durante los tiempos de la violencia, cuando un sector muy grande de la Iglesia se vinculó con el Partido Conservador y la lucha era muerte contra los liberales y contra los comunistas cercanos a los liberales. Todo eso está ahí, es parte de la historia y parte de nuestras responsabilidades colectivas.
Padre, y también es parte de la historia y de nuestras responsabilidades hablar de lo que podría catalogar algunos como un narcoestado. Usted arranca incluso hablando de la penetración del narcotráfico en todas las cosas del país y después suelta usted una frase muy cierta y dice: al narcotráfico le conviene la guerra. ¿Qué tanta culpa le cabe en este informe, padre, a lo que podría llamarse un narcoestado al que por extrapolación también le conviene la guerra? Yo no me atrevería a hablar de narcoestado. Es una expresión muy fuerte porque al mismo tiempo tengo una gran admiración y nos damos perfectamente cuenta de la lucha por constituir una democracia entre los colombianos, de la cual acaba de darse prueba en las últimas elecciones, de la madurez de un país que primero da un salto y escoge a dos candidatos que los dos están totalmente en contra de lo que hemos venido haciendo. El uno señalando la corrupción y el otro señalando cambios en lo social y en lo político y en lo ecológico que hay que hacer. Pero ambos, y este país los escoge. Y luego se escoge a uno de los dos y el país acepta las elecciones y se organiza en torno a eso. Es muestra de una democracia seria, con grandes huecos, uno de ellos gravísimo, el de la impunidad. Pero todo eso parado sobre una crisis humana supremamente profunda y el narcotráfico en la mitad. Y convencidos, eso sí lo vemos en la comisión, que la guerra contra el narcotráfico no sirve para nada. Y paradójicamente, esto es lo grave, la guerra contra el narcotráfico acrecienta el negocio. Y al mismo tiempo es una guerra contra nosotros mismos, porque es que toda la sociedad está metida en esto. No quiere decir que todas las personas, pero aquí hay un elemento muy de fondo porque tenemos que sacudirnos y la guerra no es el camino, no lo soluciona. Sí. Me da pena, pero tengo que dejarlo. Lo entiendo, padre. Preguntas muy rápidas y muy concretas. ¿Tiene algún valor judicial lo encontrado en la Comisión de la Verdad y revelado en el informe de ayer? No. La comisión no es un ente jurídico. La comisión no pretende llevar a nadie a la cárcel. La comisión es una invitación a que los colombianos reflexionemos. Ni siquiera son vinculantes las cosas de la comisión, pero por supuesto levantan el corazón de un pueblo que no quiere seguir así, desde todos los lados, sí. y tiene un gran apoyo de la comunidad internacional. Nosotros vamos a claro. Vamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde están todos los países que determinan las cosas en el mundo y que están, aunque se han peleado por Ucrania, en torno a esto que hemos hecho en Colombia, están todos unidos. Sí. Padre, ayer el canciller designado por el presidente Gustavo Petro, Álvaro Leiva, dijo que seguramente se necesitaría otra comisión de la verdad cuando se firme el acuerdo de paz con el ELN. ¿Qué opina de esa posibilidad? ¿Habrá que hacer un informe y una comisión de la verdad por cada grupo ilegal que deje las armas? Pues ojalá que no, pero nosotros ya habremos terminado ya nuestra tarea. Excúsenme, por favor, Lo pero entiendo. Es que tengo otros que nos están esperando y muchas gracias. Sí, padre, una pregunta final muy pequeña frente a un asunto que pareciera de forma, pero que terminó convirtiéndose en un tema de fondo. El presidente Duque no asistió ayer a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, y el presidente Duque tenía una agenda en Europa hace varios días. Lo que cuentan de la Casa de Nariño es que la invitación llegó hace apenas 8 días, llegó a un correo genérico de presidencia, que el presidente Duque pidió aplazar la presentación del informe unas horas para que él pudiera llegar y que eso no fue posible. ¿Qué fue lo que pasó con ese asunto que, como le repito, padre, empezó siendo de forma, pero pareció al final terminando siendo de fondo? No, yo en eso no me quiero meter. En esos detalles lo invitamos, nos dijo que no podía venir y se lo vamos a entregar personalmente. Pero es cierto, padre, que la invitación apenas se la hicieron hace unos días, la semana pasada. Pues es que la organización del evento, hubo muchísimas cosas en torno a la organización del evento, entre otras porque no sabíamos cómo pero iban a quedar. yo sabía de la fecha en que entregaban el informe. ¿Por qué no hicieron una invitación oportuna al presidente de la República? Porque no sabíamos en qué momento cómo iba a ser el evento, dónde, a qué horas, en qué lugar.
y estábamos esperando, el presidente también sabía que el 28 era la entrega. Sí. Sí, pero no recibió la invitación. ¿Es cierto, padre de Ru, que él le pidió a usted... Sí la recibió, y recibió después una carta mía. Por eso, pero lo recibió. Es que él llegó esta mañana de Portugal, esta madrugada. Sí. ¿Es cierto que él le pidió a usted aplazar un día la entrega del informe? Es cierto que antes de irse, me dejó la razón de que recibía el 6 el informe. Eso es cierto. Pero nosotros ya teníamos absolutamente todo organizado. Usted sabe lo que es la movilización solamente de traer 400 víctimas de todos los distintos lugares del país. Lo único que yo le digo es que el presidente nos dijo que nos hizo saber a través de la secretaria que no podía y que tenía un viaje y que nos veíamos el 6 y lo que he recibido ayer es que nos va a recibir esta tarde. Claro, pero padre, ¿no le parece que este episodio... Gracias. No, sobre esto... es que este episodio retrata perfectamente. Ustedes lo invitaron a última hora y él mandó a decir con la secretaria que no podía ir. Esto retrata un poquito el ambiente alrededor de la Comisión de la Verdad. Sí, claro, todo eso es verdad. Sí. Entiendo. Padre de Ru, muchas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias.